Les agradecemos y esperamos pues que tanto el Congreso como el trabajo que se haga en las mesas y pues desde luego particularmente en esta enriquezca sus saberes, atienda sus inquietudes y expectativas en materia de conocimientos nuevos específicos sobre estos temas que nos han convocado en el desarrollo de este Congreso. Bienvenidos y bienvenidas. Para aquí, en esta mesa tenemos 4 ponencias para el día de hoy. La primera se titula Desarrollo de habilidades científicas en estudiantes de secundaria mediante la exploración en el hogar. Intervendrán como ponentes en esta presentación Dani Rojas y Gabriela Ateortúa, que tienen una vinculación con la Universidad de La Sabana. Tenemos una segunda ponencia, se titula Competencias TIC, a cargo de Luis Alberto Gómez Jaime, de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá. La tercera es uso de material didáctico en Instagram, caracterización de la aplicación de una estrategia de enseñanza enfocada en la habilidad escrita de los estudiantes del nivel B1 en una academia de lenguas de la ciudad de Bogotá. El autor de esta ponencia es Leonardo Ruiz, de la Universidad de La Salle. La cuarta ponencia se titula Desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de la educación básica y media del Colegio Pablo Neruda, Institución Educativa Distrital de Bogotá, a cargo de Mónica Rocío Barón Montaño y Luz Estela Cañón Cuenca, quienes pues, trabajan, digamos, en la Secretaría de Educación Distrital y ejercen sus funciones en la institución educativa distrital Pablo Neruda, ¿sí? Entonces, tenemos pues una diversidad de ponencias que nos para el desarrollo pues de estas actividades. Voy a iniciar pues la presentación de los videos. Menciono los ponentes para, si ya están en línea, pues poner inmediatamente su video o en su defecto, pues colocar alguno de los que estén. Dani Rojas y Gabriela Teortúa, ¿se encuentran? Presente. Y, Perfecto. Sí, y mi diga. profesora, pues creo que estaba aquí conectada, pero... Bueno. Digamos, aquí es muy clave que, pues, que esté algunos, pues, de los ponentes para que, pues, atienda las inquietudes, las preguntas, los interrogantes que surjan de los asistentes al evento, ¿sí? Bueno. Entonces vamos a compartir la pantalla. Incluir el sonido, perfecto. Me dicen si ya están viendo la pantalla que compartí, por favor. Todavía no. ¿No? No. Bueno. Aquí, a ver. Disculpe, una pregunta. Sí. ¿Cómo vamos a trabajar en esta mesa? ¿Vamos a ver primero todos los videos y al final la discusión, o video y discusión, o cómo vamos a trabajar? Pues yo creo que podemos ver, están las dos posibilidades, ¿no? Yo creo que podemos ver uno y hacemos unos comentarios y luego vemos el segundo, ¿no? Para no saturar de información a los participantes. Entonces, uno y algunas preguntas y intervención de parte de los autores.
Antes de hacer la proyección, digamos, yo invitaría a los autores de la ponencia para que en 1 o 2 minutos máximos hagan un contexto de lo que es la ponencia, pero así 1 o 2 minutos máximo, dónde la hicieron, con qué población trabajaron, digamos algo que no esté como que sea necesario para complementar lo que se va a proyectar. Entonces, adelante. Bueno, entonces, compañeros, muy buenos días para todos. Entonces, un placer participar aquí en este evento, que es muy interesante. Y pues respecto a la ponencia, pues está enfocada en una investigación de mi proyecto de maestría, y pues estoy sistematizando una parte del proyecto. Digamos que estoy tratando de presentar esa parte desde que inició la pandemia, que pues realmente creo que a todos nos cambió la forma de nuestras prácticas de enseñanza, y pues todas las problemáticas que se han conllevado, desde el problema de conectividad, que fue bastante duro. Yo trabajo en un colegio de USME aquí en Bogotá, donde pues realmente los niveles de conectividad no son los mejores, y en ese sentido pues tocó buscar alguna estrategia para poder involucrar a todos los estudiantes y que de alguna forma todos lograran avances, ya que hay algunos que tienen una conectividad óptima y hay otros que a duras penas uno puede comunicarse cada 15 días. Entonces, esa disparidad me llevó a pensar una estrategia que pudiera impactar en todos los estudiantes para que lograran aprendizajes y elaboraran conceptos y comprendieran conceptos de la química. Se trabajó con el grado sexto. Entonces, en el colegio donde yo trabajo, desde sexto se les da química, física y biología por separado. Entonces, pues, digamos, yo traté conceptos básicos de la química como lo es el método científico. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces procedamos ahora sí con el video. Bueno, ¿se está viendo ahora sí? Sí, en este momento ya vemos la pantalla compartida. Sí, ya se puede Perfecto. ver. Sí, señor. No se está viendo el video. ¿No se está viendo?
No. Daniel, a la hora de compartir la pantalla hay que activar y compartir el audio. Sí, ya le di. No sé qué pasa. ¿Ya? Sin embargo, los otros estudiantes formularon preguntas de tipo fáctico y explicativo que no eran coherentes con Ahí el sí. uso del experimento. Después de un proceso de retroalimentación y darle una oportunidad. Sí, ya se escucha, pero está como en mitad de la presentación. Una formulación de preguntas más ¿Está qué? detalladas acerca de las mismas, se obtuvo que los porcentajes en la mitad de la presentación con respecto a los que formularon preguntas investigables en el primer momento. Asimismo, formularon correctamente preguntas explicativas y preguntas fácticas. Hay que iniciar el video de nuevo.
Disculpen, si se está viendo el video. No, señor. No. Ponencia para este primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. La ponencia es Desarrollo de habilidades científicas en estudiantes de secundaria mediante la exploración del hogar. Los autores son Dani Hamilton Rojas Rodríguez, que actualmente se desempeña en un colegio distrital y está optando por el título de Magíster en Pedagogía. Mi nombre es Gabriela de Ortúa. Actualmente me desempeño como la coordinadora de la maestría en Pedagogía y como profesora del seminario de investigación. Actualmente nos encontramos en estado de emergencia sanitaria, en la cual los estudiantes han migrado de una educación presencial a una no presencial. En la institución donde se lleva a cabo la experiencia, los estudiantes tienen poco acceso a recursos tecnológicos y a la conectividad. De aquí surge el problema de cómo desarrollar habilidades científicas, minimizando el uso de este tipo de recursos. Para realizar el proceso de investigación se hace con un enfoque de investigación-acción, usando la metodología colaborativa de Lesson Style, en la cual, mediante una serie de fases, se alcanzan reflexiones para la transformación de la práctica de enseñanza del profesor. El estudio está actualmente en curso, mostrándose resultados de las etapas iniciales, y se realiza con estudiantes de grado sexto en la asignatura de Química. Para desarrollar las habilidades científicas se realizó una propuesta de guías de trabajo autónomo usando como referencia la ciencia escolar. De acuerdo a las ideas de Minardi, la ciencia escolar pretende que el estudiante explore su entorno para comprender los principios básicos y desarrollar las habilidades científicas. La investigación en esta etapa inicial se centra en las habilidades de observación y formulación de preguntas que son fundamentales para alcanzar la competencia de indagación. Se muestran resultados de dos guías. En la primera se invita al estudiante a aplicar el método científico en un experimento casero, lo que permite desarrollar la observación y formulación de preguntas, para después poner a prueba hipótesis mediante la experimentación. En la segunda guía se invita a los estudiantes a observar cualquier fenómeno de su entorno y formular cierta cantidad de preguntas según la metodología explicada. Para analizar la habilidad de observación se usa el marco teórico propuesto por Santelices, quien propone niveles de observación para los estudiantes, quienes pueden observar seres, fenómenos u objetos. En el primer momento, se les solicita a los estudiantes observar los objetos que hacen parte del fenómeno y el fenómeno en sí. Se observa que la mayoría de estudiantes formulan observaciones cuantitativas y describen los objetos. Sin embargo, respecto al fenómeno como tal, algunos estudiantes, en un 40%, confunden afirmaciones con lo que no son observaciones. Por ejemplo, explican por qué ocurre el fenómeno y pues esto no corresponde a una observación. Ya en el segundo momento, de una manera indirecta, al hacer una observación detallada, tienen que formular una cierta cantidad de preguntas. Por lo tanto, ahí se nota un poco el avance de los estudiantes respecto a la observación, ya que pudieron, como se observará más adelante, hacer una correcta formulación de preguntas acerca del fenómeno que tuvieron oportunidad de observar. Respecto a la habilidad de formulación de preguntas, se toma como referencia las ideas de Furman, quien clasifica las preguntas científicas hechas por los estudiantes en tres: enfáticas, explicativas e investigables. En el momento número 1 de la investigación, los estudiantes, al aplicar el método científico, formularon preguntas en la determinación del problema. En un 70% eran preguntas investigables que era posible contestar con el experimento que ellos realizaron. Sin embargo, los otros estudiantes formularon
preguntas de tipo fáctico y explicativo, que no eran coherentes con el uso del experimento. Después de un proceso de retroalimentación y darle a una oportunidad de hacer en un segundo momento una observación y una formulación de preguntas más detalladas acerca de las mismas, se obtuvo que los porcentajes de estudiantes aumentaron con respecto a los que formularon preguntas investigables en el primer momento. Asimismo, formularon correctamente preguntas explicativas y preguntas fácticas. Aunque el estudio aún está en curso, es posible llegar a las siguientes conclusiones con lo que se lleva. Primero, se evidencia la necesidad de dar a los estudiantes la oportunidad de realizar actividades que permitan mejorar su habilidad de observación de fenómenos para que no agreguen afirmaciones que no corresponden a verdaderas observaciones. Segundo, mediante el trabajo bajo el enfoque de ciencia escolar, los estudiantes de grado sexto diferencian y formulan preguntas de tipo fáctico, explicable e investigable. Tercero, es importante continuar con el estudio para determinar los avances en el desarrollo de habilidades científicas usando la concepción de ciencia escolar. Agradecemos a todos por su atención y quedamos abiertos a responder sus preguntas. Muchas gracias. A Dani Rojas y Gabriela Tortúa, muchas gracias por su exposición. Vamos a recoger algunas inquietudes de los asistentes a esta mesa para planteárselas a nuestros ponentes con el fin de que se atiendan algunas de esas inquietudes que surjan producto de esta exposición que nos han realizado. Entonces, por favor, van registrando sus preguntas en el chat, sus comentarios, inquietudes. ¿Algún comentario al respecto, por favor? ¿Alguna pregunta? Buenos días. Buenos días. Buenos días. A mí me gustaría conocer un poquito más a fondo en cuanto a las actividades o fenómenos, como lo describen en la presentación, que utilizaron para que los alumnos observaran y evidenciaran las preguntas, o bueno, conocer qué actividades se le impusieron o le pusieron a los alumnos para realizar este proyecto. Muy bien, muchas gracias por su pregunta. Otras dos preguntas antes de darle la palabra a los ponentes, por favor. ¿Quién más tiene inquietudes al respecto? Tengo una pregunta muy sencilla, como esta experiencia fue para estudiantes de sexto grado, ¿de qué manera también se han podido ejercer un trabajo de impacto, digamos, dentro de la pandemia con relación a estas mismas prácticas? ¿Cómo han cambiado? Si ha habido algún tipo de impacto que se haya hecho dentro del estudio. Perfecto, muchas gracias. Otro interrogante, por favor, otra pregunta. Bueno, le damos entonces la palabra a los ponentes para que por favor nos atiendan con su respuesta a los interrogantes planteados por los asistentes a la mesa. Bueno, respecto a la primera pregunta, la descripción de los fenómenos, pues cuando estuvimos en la parte presencial se alcanzaron a ver conceptualmente las etapas del método científico. Ya cuando inició la pandemia, pues realmente los chicos ya tenían como esa conceptualización, esas comprensiones acerca de las etapas del método científico. Los fenómenos que se les dio a observar fueron libres, realmente a cada uno en las indicaciones se le dijo,
observe algo y trate de hacer un experimento, plantee todas las etapas del método científico, la observación, la formulación de la pregunta, la hipótesis de cualquier fenómeno que ellos observaron. Entonces la diversidad de fenómenos fue muy diferente, desde el chico que hizo pompas de jabón hasta el chico que dejó panes en una esquina detrás de una puerta para ver qué le pasaba. Entonces realmente la variedad de fenómenos fue bastante amplia y pues digamos como docente el análisis de cada uno de los trabajos y de los avances de los aprendizajes de cada estudiante fue bastante enriquecedor, ya que pues la variedad me permitió determinar de alguna forma pues la conceptualización que había hecho los estudiantes de esa primera etapa que tuvimos antes de la pandemia. Y pues digamos la siguiente guía, la invitación fue a observar de nuevo otro fenómeno ya totalmente diferente y enfocarse a la parte de la observación y de la formulación de la pregunta, que digamos que fueron las falencias que se notaron en el primer trabajo. Entonces ya se les indicó que no hicieran la parte de experimentación, sino que enfocaran sus esfuerzos a hacer unas buenas observaciones después de haber hecho retroalimentaciones de lo que de las correcciones que tenían que hacer, y lo mismo con respecto a la formulación de preguntas. Digamos que esas son las dos etapas que se analizaron hasta ese momento. Y con respecto a la siguiente pregunta, el trabajo de impacto, digamos que como se mostró los resultados de dos guías de trabajo, de dos primeras etapas, se notó que los estudiantes estuvieron motivados a hacer las actividades, que incluso los estudiantes que tenían problema de conectividad tenían la opción de entregar su actividad, de entregar algún tipo de evidencia. Entonces se decidió continuar las siguientes temáticas de grado sexto. Las siguientes son propiedades de la materia. Se decidió plantear las guías también con esta forma de exploración del entorno, donde los estudiantes hicieron, formularan hipótesis, hicieran experimentación, hicieran esa propuesta de método científico, con el fin de que conceptualizaran los conceptos propios de las propiedades de la materia. Y pues así hemos venido trabajando con el grado sexto, hasta ahorita que estamos terminando el año, y pues estamos recabando como los datos para seguir alimentando la investigación. Bueno, muchísimas gracias a Dani y a Gabriela por la presentación y por las respuestas ofrecidas a los asistentes. Continuamos con la... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Profesor. Sí. Sí, profesor. Muchísimas gracias. Soy Gabriela Teortúa, la otra ponente. Bueno. Sí, muy bien. Si me podría permitir 2 segunditos, muy breve. De verdad, muchísimas gracias. Primero agradeceros por esta oportunidad tan valiosa. Sí, señor, por esta oportunidad tan valiosa para poder reflexionar con profesores. Quería presentarles un poquito, comentarles súper brevemente que esto hace parte de un proceso de investigación en donde el profesor Daniel ha venido investigando sus propias enseñanzas. Y uno de los fenómenos más importantes que surgen allí de esta investigación de la propia práctica es que independientemente del ambiente, sea virtual o sea presencial, el profesor debe estar en constante investigación y en constante recolección de los datos que evidencian los aprendizajes de los estudiantes. En un momento quizá crucial de estos inicios, entramos todos en crisis y decíamos, bueno, ¿cómo va a ser esta pandemia? ¿Cómo va a afectar el aprendizaje de los estudiantes, pero también cómo va a afectar mis prácticas? Y este es un claro ejemplo de cómo un profesor puede seguir reflexionando más allá de la actividad que hace, reflexionando sobre la pertinencia de los aprendizajes que quiere generar en sus estudiantes. Quería compartir con eso ustedes muy a propósito del tema del seminario. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Continuamos entonces con la ponencia titulada Competencias TIC de Luis Alberto Gómez Jaime. Luis Alberto está en línea. Luis Alberto. Autor Luis Alberto Gómez. Perfecto. Adelante.
Muchas gracias. Internacional de Pensamiento Educativo. Competencias TIC docentes. Autor Luis Alberto Gómez. Un test y pregunta. En 1994, a través de la Ley General de Educación, se incorpora el área de tecnología informática. En 1995, en el colegio se hace la adquisición de plataforma computacional. En 1996, conexión a Internet. Desde 1997 hasta la fecha, el colegio, en el área de tecnología informática, ha participado en varios proyectos: Micromundos, Internet Pedagógico, Ciberseguridad, ABA, Cisco, Revolution, Proyectos TIC, IPEX, Virtual, diplomados en uso de TIC para los docentes. Aquí fue donde se dio cuenta que era importante tener una formación y un plan de profesionalización en el área de las TIC, en el campo de las competencias TIC para los docentes. Porque bien es cierto que los estudiantes realizaban diferentes proyectos, pero los docentes tenían quizás algunas necesidades y era importante que incorporaran las TIC en su proceso y mejoraran su nivel de competencia. Pasar desde un docente explorador a integrador a un docente innovador con el uso de TIC. Ante este panorama y esta necesidad surge la siguiente pregunta: ¿cómo un ambiente de aprendizaje presencial influye en el desarrollo de competencias TIC de los docentes del Colegio Francisco de Paula Santander, institución educativa distrital de la localidad 15? Es la mesa 16. ¿Verdad? Distrito Capital. Se plantean los siguientes objetivos. General, identificar los niveles de competencias TIC de los docentes. Específicos, diseñar un ambiente de aprendizaje basado en el modelo A10. ¿Qué significa? Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación de una propuesta de formación para los docentes en el campo de las competencias TIC. Implementar un ambiente de aprendizaje a través de un plan de formación en competencias TIC para los docentes. Describir los resultados obtenidos. Sustento epistemológico. Las siguientes categorías conceptuales: proyecto educativo institucional PI, 5 dimensiones personalizantes hacia una mejor calidad de vida, enseñanza para la comprensión como el modelo educativo, las TIC, los estándares internacionales de TIC, las competencias docentes y competencias TIC, las competencias de los docentes. Según la Oficina de Innovación del Ministerio de Educación, un docente debe tener al menos las siguientes competencias en el campo de las TIC: tecnológica, pedagógica, de comunicación, de investigación, de gestión y de diseño. Formación para el uso de TIC en el proceso educativo y ambientes de aprendizaje. Es importante tener en cuenta que la competencia digital implica el uso crítico y seguro de las TIC para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación, apoyándose en habilidades básicas como uso de computadores, tabletas, celulares, donde se pueda evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información para la comunicación y participar en redes de colaboración a través de Internet. Mientras que la competencia TIC es la categoría más amplia. Para mí, de alguna manera, son competencias docentes relacionadas con el uso de las TIC. Son las mismas que requiere todo ciudadano, pero además de aquellas que deben tener un carácter específico, que se derivan de la aplicación de la tecnología a la labor profesional, pedagógica y educativa, para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y de gestión. El diseño metodológico, pues cualitativo, tiene las siguientes etapas: un diagnóstico contextual, segundo, el equipo de trabajo, tercero, identificación de las categorías ya mencionadas, cuarto, las técnicas e instrumentos de recolección de la información, quinta, los resultados y el diseño del ambiente de aprendizaje para la formación en competencia. Los instrumentos que se tuvieron en cuenta: el diario, una bitácora, el registro virtual, cuestionario lo físico y virtual. Principales resultados: 64% de los docentes se certificaron como maestros digitales. En su competencia tecnológica utilizan tabletas, computadores, videobin, celulares. Competencia comunicativa: diseñan diferentes presentaciones, comparten recursos a través de la web. Competencia de investigación: realizan procesos de investigación en el aula y algunos procesos de innovación. Se dan cuenta los docentes de la importancia de la flexibilidad e interactividad de las TIC.
se asume la alfabetización informacional, pasando por la didáctica y tecnológica. El ambiente de aprendizaje y los materiales se utilizan de manera estratégica en la competencia de diseño, piezas, prototipos, recursos. En la competencia de gestión incorporan las TIC en su proceso de aprendizaje, se reflexiona sobre las TIC, se aprende a utilizar herramientas de la web 2.0 y 3.0, una capacitación presencial. El modelo AIDA ha sido pertinente, ha sido interesante para los docentes. Se integran las TIC en su práctica docente. Los docentes realizan publicación de contenidos, participan en el mundo digital, en algunas redes, en algunos colectivos, en algunos foros, aplican las competencias tecnológicas en su práctica, utilizan el computador a nivel personal y a nivel educativo también. Existen algunas dificultades, como quizá la falta de equipos, de conectividad. Predomina el manejo de aplicativos para presentaciones. El uso de la tecnología en el aula le permite el desarrollo de la interdisciplinaridad. Participan en foros, se interesan por conocer y profundizar el conocimiento. La formación que se recibió fue de utilidad, fue suficiente, se adapta a las necesidades. Se hizo una evaluación de las competencias. Conclusiones. Adaptación y pertinencia al impacto en la evaluación del proyecto. Incorporar el proyecto al PI práctica docente, necesidad de comprobar una red en competencias TIC, un ambiente virtual que se le dé continuidad al plan de formación, el modelo AID se aplicó en el colegio y un desarrollo de competencias TIC de un nivel explorador a un nivel de innovador. Muchas gracias. A Luis Alberto, pues muchas gracias por el video que nos ha compartido. Sin duda, pues se trata de un tema de mucha actualidad y de mucha pertinencia para afrontar la realidad educativa en esta situación inédita que nos ha tocado vivir no solamente en Colombia, sino en todo el mundo y en todo el sector educativo. Muchas gracias. Abrimos una ronda de preguntas de parte de los asistentes para que por favor planteen a Luis Alberto sus inquietudes en relación con lo que hemos tenido la oportunidad de escuchar y de ver. Gracias, muy buenos días. Yo soy el hermano Armando Solano Suárez, vicerrector de investigación de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. Tengo dos preguntas que me parecen muy pertinentes frente a este tema. Ayer abordamos algo sobre el mismo y usted colocaba en sus conclusiones también en relación con el PEI y las TIC. Mi pregunta viene siendo muy sencilla, o de pronto si la puede compartir. ¿De qué manera, cómo se ha transformado este PEI con la incorporación de las TIC, en particular el currículo? Esa en primera instancia. En segunda, que es muy pertinente y lo he estado trabajando en una pequeña investigación, es cómo estas políticas públicas TIC están siendo incorporadas por los docentes en sus prácticas pedagógicas. Muchas gracias. Otra pregunta, otra inquietud. Otra inquietud, por favor. En caso, si no hay más inquietudes, le damos la palabra a Luis Alberto para que por favor nos responda la inquietud planteada por el hermano. Adelante, Luis Alberto. Luis Alberto, ¿nos escucha? Luis Alberto. Se desconectó Luis Alberto. Profe Daniel. Sí. Si te parece, pasamos al otro video mientras sí. Luis Alberto
conectó. Se vuelve a conectar, eso estaba pensando para dejarlo un poco hacia el final. Entonces, seguimos con la ponencia número 3, que se titula Uso de material didáctico en Instagram, a cargo de Leonardo Ruiz, de la Universidad de La Salle. Leonardo, se encuentra, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Cordial saludo a todos los asistentes a esta primera edición del Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. Espero se encuentren todos muy bien en sus casas. Esta ponencia se titula Uso de material didáctico en Instagram y gira en torno a la estrategia de enseñanza coinstruccional titulada Writing on Instagram. Writing on Instagram es una estrategia de enseñanza aplicada en la Academia de Idiomas SMART, en la sede Centro Mayor, localidad de Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá, desarrollada para hablantes aprendices de la lengua inglesa de nivel B1 o superior, usuarios de la red social Instagram, con el objetivo de mejorar su habilidad escrita en cuanto a las funciones descriptiva y argumentativa de nivel sencillo, descritas en el marco común de referencia europeo para el nivel B1. La estrategia nace como respuesta a que el material didáctico no logra desarrollar completamente la habilidad escrita de los estudiantes ni las funciones previamente señaladas por características propias del material como los temas, los formatos, las actividades propuestas y también factores externos a este como el tiempo de clase. Por lo tanto, se pretende que la estrategia sea un recurso adicional que complemente el material existente y supla su falta de alcance fuera del salón de clases. La estrategia se basa en el desarrollo de material contextualizado en un perfil creado en la red social Instagram, exclusivamente para su uso pedagógico. Allí se publica contenido instruccional y o comunicativo que finalmente plantea una actividad que genera una necesidad lingüística real, resultando en una producción escrita voluntariamente por los estudiantes. Para el desarrollo del nuevo material, el cual se dio a través del modelo de desarrollo instruccional ADI, se tuvieron en cuenta esencialmente los principios de diseño de material de Tomlinson, las características para el diseño de material didáctico virtual y otras estrategias virtuales de transmisión de la información de autores como Marqués y Area. Y de igual manera, se plantea la diferenciación de las 3 fases para la enseñanza de la escritura: planear, redactar y revisar, conceptualizadas por Casani. Writing on Instagram ha demostrado tener efectos positivos en diferentes aspectos más allá de los determinados inicialmente. No solo ha logrado incrementar la frecuencia con la que los estudiantes escriben, sino que también la calidad con la que lo hacen, cumpliendo así con nuestra meta de aprendizaje inicial. Sin embargo, más allá, logró mejorar la percepción de los estudiantes en cuanto a las actividades de escritura, así como de Instagram en cuanto a un espacio para la práctica de la segunda lengua, y no solo de la habilidad escrita, sino también de la comprensión oral. Instagram se implanta en el contexto educativo como una herramienta que posibilita al docente a tener un alcance mayor con sus estudiantes, incluso después de abandonar el aula de clase e incluso en situaciones como el distanciamiento social obligatorio, donde la educación virtual y los espacios de práctica en línea son vitales. De manera más directa, existe contacto estudiante-docente sin que ellos se vean en la necesidad de acceder a una plataforma educativa. El material cercano a su realidad y la posibilidad de practicar con él están a solo unos toques de pantalla en cualquier dispositivo móvil que lo permita. El estudiante se encuentra con el material inesperadamente mientras navega por una de las redes sociales de mayor uso. Toma menos de 5 minutos para ver con atención el video y posteriormente tendrá el tiempo que requiera para desarrollar la actividad propuesta en cada uno de los materiales. Puede guardar el video para desarrollarlo luego o hacerlo cuando su tiempo lo permita y sus deseos lo impulsen, encontrando con frecuencia un material nuevo para practicar. Para las actividades se plantean preguntas o situaciones que los llevan a reflexionar y a querer expresar realmente su respuesta mediante la escritura. Para ello deben planear sus ideas, redactar un párrafo simple donde logren plasmarlas y revisarlo finalmente antes de realizar su publicación, siempre teniendo en cuenta tanto el contenido comunicativo como el gramatical correspondiente en cada oportunidad. A continuación, los estudiantes describen su experiencia con el proyecto. I really loved each one of the activities we did. I feel way more comfortable when I write because of all of the knowledge I acquired during this project. Everything has been useful, and I feel that every single thing that I learned will help me on my daily basis. Hello there. Well, I think that the best part of this project was that we could talk about different things in English, things that we don't usually talk. And the downside was that we didn't have enough interaction between us. Interesting, because it was a good way for improve my write and learn how I use correctly the connectors and punctuation. It was so difficult, but I could do it. Ahora, en cuanto a las conclusiones del proyecto. En primer lugar, la implementación de la propuesta nos mostró cómo el uso de material contextualizado realmente cambia la percepción y la disposición de los estudiantes. Se lograron determinar características que potencian la efectividad del material, como la duración, la cual debe ser corta, máximo 5 minutos,
el tipo de preguntas, las cuales deben estar directamente relacionadas con los intereses y sentimientos más profundos de los estudiantes, y finalmente los recursos gráficos, visuales e hipertextuales, como el uso de avatares y emoticones, cambios de escenografía, tonalidad y entonación de la voz, diferentes tipos de fuentes para los textos de pantalla y otros elementos en tendencia que lleven a cumplir los principios de diseño descritos por los diferentes autores. Instagram se probó como una herramienta que maximiza el alcance del docente poniéndonos en contacto directo con nuestros estudiantes. Y gracias a su herramienta de análisis estadístico Instagram Insights, se realiza un análisis constante del comportamiento de los usuarios y nos permite conocer sus rutinas dentro de la aplicación para poder desarrollar estrategias en torno a dichos comportamientos y rutinas. Sabemos ahora que publicar en las horas de la noche es más efectivo y que hacerlo en días donde su actividad social presencial es mínima maximiza la posibilidad de interacción de los usuarios. Sabemos ahora también que las interacciones con el material pueden darse hasta 4 días después de la publicación, sin que esto sea un problema. Viéndolo desde la perspectiva del mobile learning, Instagram ha sido seleccionado justamente por su portabilidad y acceso masivo, que garantiza la cercanía estudiante-material ya descrita. En cuanto a la habilidad escrita de los estudiantes, siempre analizada con base en los 4 criterios del marco común europeo de referencia, logro comunicativo, contenido, lenguaje y organización, se vio como los estudiantes pasaron de ser escritores bloqueados, el 70%, y escritores sin código, el 30%, a escritores competentes, el 80%, según las categorías tomadas por Casani. En al menos una de las intervenciones, dependiendo siempre de los temas y las preguntas realizadas. Se evidenció también la mejora en elementos generales como la coherencia y la cohesión, la generación de ideas y su respectiva justificación, y la frecuencia de producción también. En contraste a otros aspectos más específicos como las preposiciones de tiempo y lugar, los fake friends y la concordancia entre sujeto y verbo, donde se mantuvieron algunos problemas a la luz de la pragmática, no interrumpen el mensaje y por tanto no evitan que se les catalogue como escritores competentes, al menos para lo que el marco común europeo de referencia plantea para el nivel B1 en su escritura. Writing en Instagram es una estrategia capaz de complementar el proceso formador con material motivante y experiencias comunicativas significativas para los estudiantes. Un proyecto de innovación en la educación que requiere, como cualquier otro proyecto, un esfuerzo enorme y una planeación y ejecución conscientes y siempre enfocadas en nuestra población, sus intereses y lo que sabemos que son capaces de hacer. Eso es todo, compañeros, les agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud y pregunta que puedan tener. Muchas gracias. A Leonardo de nuevo nuestro agradecimiento pues por la ponencia que nos ha compartido en esta mesa y en el marco del desarrollo de este primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. Le damos la palabra a los asistentes a la mesa para que le formulen a Leonardo algunos de sus interrogantes que les suscita esta presentación. Sí, adelante. Ingrid. Adelante. Ingrid, ¿va a hacer pregunta o tienes abierto el micrófono? Por favor, preguntas, interrogantes, comentarios a la exposición que nos ha hecho el profesor Leonardo. Adelante, por favor. Adelante, por favor, pregunta. ¿Alguien tiene algún interrogante? Profesor, yo creería pertinente que se continuara con la otra y al finalizar se hicieran las hacemos preguntas. Bueno, perfecto. Práctico, sí. Entonces, démosle paso a
Mónica Rocío Barón Montaño, Luz Estela Cañón Cuenca, de la Secretaría de Educación del Distrito, quienes han preparado la ponencia titulada Desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de la educación básica y media del Colegio Pablo Neruda, Institución Educativa Distrital de Bogotá. Escuchemos entonces la ponencia de las dos profesoras del distrito. Presentamos la ponencia Desarrollo de habilidades investigativas en estudiantes de la educación básica y media del Colegio Pablo Neruda IED de Bogotá. Autoras: Luz Estela Cañón Cuenca, Mónica Rocío Barón Montaño. Esta propuesta tiene ya una trayectoria de 20 años en los cuales hemos intentado realizar mejoría en los procesos de lectoescritura de nuestros estudiantes, que por muchos años fue una limitante y una dificultad para el desarrollo académico. A partir del año 2015, cuando se inicia la implementación de la jornada única en el colegio, pues nos enfrentamos a otras circunstancias, entre ellas el cambio de enfoque. El colegio migra hacia el enfoque de las pedagogías críticas, lo cual también nos pone de frente a la necesidad de buscar nuevas didácticas para el desarrollo de nuestro trabajo. Igualmente, algunos procesos que se debían llevar con los grados 10º y 11, que están dispersos, requerían ser recogidos para poder avanzar en el desarrollo académico de su programa y de su currículum ahora. En el presente año se realiza una especie de adenda en la que esperamos reformular la propuesta que teníamos inicialmente y crear 4 espacios de aprendizaje que aglutinen también allí el aprendizaje que se hace en el aula regular. Estos espacios son Ciencias Básicas y Robótica, Cultura y Sociedad, Cuerpo y Expresión y Emprendimiento Joven. El trabajo que esperamos realizar allí, creemos que podemos hacerlo a partir de aliados estratégicos en los que esperamos encontrar algunas ventajas, como la presencia de capacitadores en nuestra institución, la aplicación del conocimiento adquirido en las aulas regulares, el producto que van a realizar nuestros estudiantes, que antes fue puramente escrito, que ahora se vuelva un producto concreto. Esperamos adquirir a partir de allí una serie de materiales que nos permitan desarrollar la actividad que tenemos presente y pendiente y realizar actividades de aprendizaje experiencial tanto en docentes como en estudiantes. Buenas tardes. Como lo refirió mi colega la docente Estela, esta experiencia pedagógica ha permitido que tanto docentes como estudiantes fortalezcamos nuestra experiencia como investigadores a partir de la indagación y reflexión sobre nuestra vida cotidiana y los problemas que en torno a ello se suscitan. Es por eso que a partir de un trabajo dialógico se generan otras posibilidades de saber, evidenciando también que el proyecto ha representado un impacto significativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se fortalecen día a día en el Colegio Pablo Neruda. La metodología que se ha ido consolidando se articula también con las prácticas reales del aula, transversalizando las experiencias propias de cada una de las asignaturas, de cada uno de los saberes, de una manera activa e integrando en este proceso a todos los actores. Aspectos que también han suscitado posibilidades, además de producción académica, participación de los actores en la transformación de sus propios entornos, a través de esa práctica muy activa al establecer otras estrategias de integración con estas realidades. Aspectos como la curricularización integrada como alternativa pedagógica también se han hecho evidentes, así como la comunicación horizontal, la significación de los imaginarios, la contextualización del proceso educativo, la participación social, la humanización y transformación de la realidad. Aspectos que en su conjunto nos remiten a configurar nuestra mirada en la investigación desde el lenguaje de la experiencia, agudizando nuestra manera de comprender lo que vivimos, lo que nos motiva, lo que nos conmueve y tornando del mismo modo nuestros acontecimientos en opciones posibles para la investigación y configurándola de ese modo como inspiradora de otros pensamientos y no solamente como un proceso estrictamente estructural que genera por sí mismo algunos resultados. Para ello, ha sido también necesario crear equipos de docentes, consolidar otros aspectos académicos, revisar
nuestro sistema institucional de evaluación, generar estrategias que han permitido fortalecer la experiencia. De esa manera, nuestro proyecto de un aprendizaje comprensivo de la investigación responde también a los mandatos de la política pública educativa en el sentido de sensibilizar y vincular tanto a niños, niñas y adolescentes con las problemáticas de sus contextos para promover la autogestión, la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia que favorezcan también la solución de los problemas del entorno. En el marco de este proyecto se hace evidente que el desarrollo de competencias investigativas ha venido consolidándose en el colegio también como una verdadera área integradora del currículo que brinda oportunidades a los estudiantes y a la vez fortalece sus proyectos de vida y también ese proyecto pedagógico de ciudad. Durante su trayectoria, el proyecto ha permitido pensar nuestro trabajo pedagógico desde la perspectiva de la experiencia, fortaleciendo la interacción con las prácticas y relaciones que confluyen en ese quehacer pedagógico, en cuyo contexto también se expone un saber y unos actores y con unas cualidades particulares, evidenciando de este modo que tiene un impacto significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de esa manera también evidenciamos cómo el proyecto ha tenido un impacto social que permite posibilitar y fortalecer procesos de reinvención de la institución escolar, así como transformar las acciones y todas las relaciones que se tejen entre los actores escolares, también las prácticas escolares y esa lectura que hacemos de la realidad que caracteriza nuestra contemporaneidad, para así redireccionar las concepciones tanto de profesor como de alumno y también esa concepción de educación que tenemos. Por último, es importante también reconocer que a partir de esta experiencia nos hemos aventurado a pensar la práctica educativa como aquello que se visibiliza y que viabiliza procesos investigativos. Abordar lo educativo a partir de lo vivido, es decir, a partir de lo que personas reales experimentan en sí mismas. La investigación fortalece entonces la consolidación de docentes cuyos roles son críticos, reflexivos de su práctica y conocedores de su entorno, que se cuestionan y que también producen verdaderas transformaciones en la vida escolar. Esperamos que esta pequeña contextualización que hemos hecho del proyecto suscite en ustedes muchas otras interrogantes y sobre todo los motive a promover y a participar en experiencias como la que hemos expuesto en el día de hoy. Agradecemos al Congreso por el espacio. Gracias. Muchas gracias a Mónica y a Luz Estela por la ponencia que nos han presentado, que han compartido a través de este video. Con esta ponencia cerramos pues las presentaciones y pasamos pues a hacer la conversación alrededor de preguntas e inquietudes que haya suscitado las diferentes ponencias. En el caso de la primera ponencia de Dani Rojas y Gabriela Teortúa, pues se atendieron algunas de las inquietudes. No obstante, alguien ahí planteaba en el chat que había quedado pendiente, entonces a esa persona pues tendrá ahorita su oportunidad para que haga las preguntas. En el caso de la segunda ponencia de Luis Alberto Gómez, por algún motivo seguramente de conexión, no atendió la pregunta, las dos preguntas que le formularon. Yo se las voy a leer ahora para que efectivamente si no las alcanzó a escuchar, atienda con sus respuestas y en relación con las ponencias 3 y 4 de Leonardo y de Mónica y de Luz Estela, pues no abrimos la ronda de preguntas. Entonces iniciemos con la pregunta que estaba pendiente para la primera ponencia a cargo de Dani Rojas y Gabriela Teortúa. Entonces, quien tenía pendiente su pregunta, por favor, proceder a hacerla. Sí, por favor. Para la segunda ponencia, Luis Alberto está en línea. Sí, señor. Buenos días, estimado. ¿Alcanzó a escuchar las preguntas que le formularon o...? No, señor, es tan gentil, me las puede... Las preguntas en relación con su ponencia fueron: ¿cómo se ha transformado el PEI
con la incorporación de las TIC y cómo han incorporado la política pública relacionada con las TIC, cómo han incorporado los docentes la política pública relacionada con las TIC a la práctica docente. Fueron esas dos preguntas las que le formularon. Entonces tiene la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y a los asistentes y a la universidad. Entonces, la primera, ¿cómo se ha transformado el PI con la incorporación de TIC? Pues empezando por la contextualización, el diagnóstico que se hizo. Entonces, se logró construir un apartado en el cual forma parte ya un componente de TIC en el PI, aparte del componente de organización, aparte del componente de gestión, aparte del componente pedagógico. Entonces aparece el componente tecnológico. Partiendo de este planteamiento, pues empieza el proceso de formación inicialmente y el proceso de implementación de cada uno de los procesos que se mencionan en el video, frente a la formación y al desarrollo de competencias TIC. Entonces, básicamente el PI tiene ya un nuevo componente, de esa manera se transforma con la capacitación, con el ambiente de aprendizaje y el modelo A10, pues se empieza la otra transformación, que es la transformación pedagógica de práctica docente de los estudiantes en sus competencias TIC y por ende en sus prácticas pedagógicas. Muchas gracias a la persona que hizo la pregunta. Y la segunda, ¿cómo se ha incorporado la política pública de TIC en el colegio? Bueno, a la práctica docente, a la práctica de los docentes. A la práctica docente. Perfecto. Entonces, hay tres elementos fundamentales. Uno, que tiene que ver con la buena actitud y la buena disposición de los docentes, inicialmente para acudir a las capacitaciones que se plantean desde la política distrital y de la política nacional, para que él pueda mejorar su práctica docente y por ende su nivel de competencia. Es fundamental eso, la buena actitud y la disposición del docente. Entonces, porque ya en la política de alguna manera están, las capacitaciones están, pero se necesita que el docente pues tenga esa disposición para poder aprender y desaprender. La segunda, ya en la práctica docente, pues empieza una comunicación entre pares académicos para poder comentar cómo va. Entonces miramos que algunos docentes ya no solamente esa política la tienen tanto en su ser como en su saber, sino también en su proceso pedagógico. Y cuentan cómo lo hacen y qué incorporan. Entonces ya se ve que el docente pasa de un nivel explorador a un nivel integrador y algunos han logrado el nivel de innovación. Y el tercer elemento que es evidente de cómo se incorpora esas políticas públicas, pues se ve en el trabajo propio con los estudiantes. Ellos le manifiestan qué es lo que hace su docente, qué nuevas cosas de TIC incorpora allí, cómo apoya su proceso de aprendizaje. La idea es que esa política pública, para que se cumpla, para que se haga real, pues debe tener algunos elementos de infraestructura. Entonces, tener una buena conectividad, tener equipos a disposición, las tabletas, los computadores, los celulares. Por ende, se debe tener la capacitación del docente y finalmente, pues el ambiente para poder implementarlas. Porque pues hay algunas políticas que si vamos a hablar de cómo implementar realidad aumentada o realidad virtual para apoyar un proceso de aprendizaje, pues nos vamos a dar cuenta que puede estar la capacitación, pero no pueden estar la infraestructura y pueden estar los conocimientos para que el docente lo pueda hacer. Muchas gracias por la oportunidad y espero haber dado respuesta a las inquietudes propuestas. Muy amables. Tiene el micrófono apagado, maestro. Tiene el micrófono apagado. Daniel. No Listo, perfecto. Sí, sí, gracias. Muchas gracias a Luis Alberto por las respuestas ofrecidas a los interrogantes que nos han planteado los asistentes a esta mesa. Continuamos entonces con las preguntas, inquietudes que tengan
ustedes en relación con las ponencias 3 y 4, a cargo de Leonardo Ruiz y de Mónica Rocío Barón y de Luz Estela Cañón. Adelante, tienen la palabra para que le formulen a nuestros ponentes sus inquietudes. Adelante, por favor. ¿Me escuchan ahí? ¿No se escucha? Buenos días, ¿ahí me escuchan? No, muy lejos, por favor. El sonido mejórelo un poco. ¿Qué tal ahí? ¿Me escuchan mejor? Un poquitico mejor, si lo puede mejorar otro tanto, sería excelente. Tanto. ¿Qué tal ahí? Subirle, mejor. Sí. Listo. Buenos días, compañeros. Me gustaría hacer una pregunta sobre la tercera ponencia, sobre el uso de Instagram. Pero primero que todo, bueno, me gustaría felicitar al compañero por la presentación, además que realmente es el tipo de materiales que debemos empezar a pensar, ¿no? El uso de herramientas que se acerquen completamente a la realidad de los estudiantes para mostrarles que aprender no es una tarea tediosa ni 100% académica, ya que algunas veces caemos como en el ilusorio de que estamos haciendo material contextualizado, soportado con evidencias teóricas y muy complejos en instrucciones, pero realmente los estudiantes simplemente no se interesan por ese material. Entonces, bueno, a través de esta propuesta, creo que empezamos a notar esa invitación urgente a acercarnos realmente a sus intereses y a esta habilidad de moldear y acomodar tecnologías que a veces no creemos que puedan ser enfocadas al aprendizaje. A veces pensamos que las redes sociales como Instagram son solo como para otro tipo de usos, de pronto un poco para más de tiempo libre. Pero al ver como este tipo de proyectos que nos han propuesto mucho, pues bueno, es motivante para nosotros como docentes a innovar. Entonces, bueno, me surgió una pregunta sencilla desde el punto de vista y experiencia con el proyecto que realizó el compañero. ¿Qué recomendaciones podrías tener como para empezar a aplicarlo de pronto a un enfoque por tareas o por proyectos que realmente uno lo pueda poner dentro del plan curricular del tiempo académico? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Hagamos otras preguntas, por favor, para esta ponencia. Otra pregunta, por favor. Profesor Daniel, ¿yo? Sí, adelante. Bien, gracias. Buenos días. Sí, para el profesor Leonardo también, viendo la experiencia que él ha tenido en el uso de esta herramienta del Instagram para sus clases, creo yo que pues se ha intensificado ahora en la pandemia, ¿verdad? El uso de esta red. Tal vez antes no lo tenía programado así, no lo sé. En el caso que así fuese, ¿qué creería él desde su experiencia de utilizar esas aplicaciones de manera alternativa para otras materias? Es decir, si nosotros aplicásemos en todas nuestras asignaturas esta herramienta, como todo, pues cansa, ¿verdad? El uso excesivo de las herramientas en todo cansa. Pero de cara a alternar esas aplicaciones, ¿cómo él diseñaría un programa escolar? Me refiero a algo pequeño, ¿no? Un programa escolar con todas las asignaturas para los estudiantes, conociendo ya los gustos de los chicos, las inquietudes, lo que les llama la atención, los horarios que él también hacía alusión, los modos, las maneras, las formas, porque también el estilo que él utiliza pues es llamativo también para ellos, ¿no? Para los chicos. En ese sentido, ¿cómo diseñaría un programa escolar sencillo con las otras asignaturas? Perfecto, muchas gracias. Una tercera pregunta para esta ponencia, para este ponente. Sí, compañero, sí se le escucha. Sí.
¿Alguien va a hacer alguna pregunta adicional? ¿O le damos la palabra entonces a Leonardo? Leonardo, adelante para que nos atienda las inquietudes planteadas. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad de estar aquí, agradecer los comentarios positivos de las compañeras. Es muy motivante recibir este tipo de retroalimentación. Y bueno, en realidad digamos que las dos preguntas se complementan y se responderían casi que de la misma manera. La experiencia de haber trabajado con esta herramienta ha sido demasiado promisoria. Sin embargo, no es como se dijo en el video, no es una respuesta mágica, digamos, trabaja más como una respuesta complementaria a nuestro aula de clases. Trabaja en cuanto a solucionar problemas de tiempo, problemas de sincronía. Entonces, digamos que desarrollar un modelo o desarrollar un programa solo con estas herramientas, como la misma compañera lo decía, pues cansa, es, digamos, tedioso para los estudiantes, incluso si esta es una herramienta que ellos usan diario. Esta es una herramienta que, como nos hemos dado cuenta, pues es de uso, digamos, de entretenimiento más que pedagógico. El hecho de incluir incluir esta herramienta dentro del contexto pedagógico hace que de pronto ellos la perciban diferente. Si excedemos el uso pedagógico de esta herramienta, ellos van a tornar su percepción completamente y, digamos, deja de tener esa ventaja de ser una herramienta que tiene su componente, digamos, de entretenimiento y cercano a su contexto. Como lo decía la compañera la compañera Paola, el componente de la contextualización es clave, ¿sí? Porque Instagram se vuelve como una ventana a lo que los estudiantes quieren, a lo que los estudiantes les gusta, y eso nos ayudaría a establecer un proyecto por tareas, o digamos un enfoque por tareas, un enfoque por proyectos, ¿cierto? Y digamos que es un poco más complejo frente a las demás asignaturas, frente a la segunda pregunta, pero se podría realizar porque Instagram también es un canal directo con los estudiantes, un canal donde ellos están entrando mínimo una vez cada 2 horas, están entrando a sus perfiles y están revisando sus mensajes y están revisando las noticias que les llega y están revisando el material que les aparece. Por tanto, digamos que es un canal directo y sería una forma complementaria al aula de clase de poder establecer estos programas. Sin embargo, no puede ser exclusivamente el único canal que tengamos con los estudiantes. Bueno, y pues básicamente es eso. Requiere siempre de un análisis previo. Instagram nos provee herramientas como Instagram Insights, que, digamos, desde una perspectiva de Learning Analytics, pues nos da demasiados datos en cuanto a la interacción y, como la compañera lo decía, al horario en que ellos están más activos en esta aplicación. Entonces, esa información es la que se puede aprovechar en cuanto a al establecimiento de tareas, el momento en que uno puede saber que tiene contacto directo con ellos y ellos le van a responder, que están atentos a su plataforma. Y bueno, pues estas son las herramientas, digamos, más beneficiosas con respecto al uso de Instagram. Pero pues sí quiero dejar claridad que no puede ser el canal exclusivo para desarrollar un programa. Y bueno, espero haber respondido a sus preguntas y de nuevo muchas gracias por la oportunidad y por la atención. Muchísimas gracias a Leonardo por las respuestas que nos ha ofrecido. En relación con la cuarta ponencia, una pregunta que ha formulado Víctor James Urazán aquí en el chat es la siguiente: ¿qué estrategias técnicas e instrumentos se pueden emplear para verificar que se están desarrollando efectivamente habilidades investigativas en los estudiantes y cuál podría ser el proceso? Esa sería una primera inquietud, una primera pregunta para Mónica y Luz Estela. Vamos a escuchar otras preguntas, por favor, para la cuarta ponencia. Buenos días, compañeros. Profesor Lozano, buenos días. Bueno, un gusto estar con ustedes compartiendo en este espacio. Frente a las estrategias técnicas e instrumentos, como fue evidenciado en la presentación, nuestro proyecto ha pasado por diferentes fases y en cada una de ellas pues la dinámica ha ido mutando y eso nos ha permitido integrar diferentes estrategias de aprendizaje, diferentes técnicas e instrumentos. Hemos contado, por ejemplo, inicialmente uno de los beneficios del proyecto
fue poder estructurarlo dentro del plan curricular, ganarlo como asignatura de investigación. Eso fue una ganancia que se tuvo a partir del proyecto, y desde allí se empezaron a trabajar estrategias, rúbricas, bueno, una cantidad de insumos para precisamente dar continuidad a los procesos de acompañamiento que cada uno de los docentes tutores de los procesos de investigación pues empezaron a aplicar con los estudiantes. Cada docente, obviamente, a partir de su autonomía y de su propia experiencia, empezaron a trabajar diferentes estrategias que cumplieran con el requerimiento que era en ese momento integrar a los estudiantes en procesos de investigación. A ver, ¿qué más? No sé si de pronto Estelita quiera ampliar algo más. Sí, particularmente anotar acá que a medida que hemos ido avanzando en el proceso, hemos creado nuestras propias estrategias. En general, tenemos medios de difusión para el proyecto de investigación. Un pequeño que se llama Investigando, que circula cuando hay tutorías, y allí se dan las indicaciones para establecer los parámetros que deben seguir en las tutorías. Hemos creado rúbricas en las que no solamente nosotros diseñamos, sino que propiciamos que el estudiante haga una mirada personal frente a su desarrollo en cada una de las habilidades que estamos intentando desarrollar. Hemos creado también instrumentos para el análisis de situaciones, hemos creado instrumentos para la evaluación, tenemos nuestras propias rúbricas de evaluación, para la creación de texto, hemos creado esas estrategias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. ¿Hay alguna otra inquietud, algún planteamiento para nuestros ponentes? Ya un poco en la parte final de esta sesión de la mesa. Hemos tenido en esta mesa pues una diversidad de temas, o sea, creo que para ir cerrando un poco, yo quiero rescatar, digamos, de la primera mesa ese planteamiento alrededor del método científico y del interés que tienen los ponentes en avanzar en el proceso de formación de los estudiantes en el conocimiento y aplicación de este método, y el logro que nos muestran que han alcanzado en articular lo que venían trabajando antes del inicio de la pandemia, de los confinamientos, y lo que han logrado a través de la enseñanza del método, particularmente de las dos primeras etapas, mediante los procesos, pues desde luego, de estudio del método y de experimentación en casa, utilizando diferentes, digamos, ambientes, diferentes escenarios, ¿no? Y el trabajo que han realizado a partir, digamos, de hacer la formulación de preguntas, ¿no? Que todos sabemos, pues, que formular una pregunta es de los ejercicios complejos que requieren, digamos, del desarrollo de unas operaciones mentales complejas, ¿no? No es simplemente formular cualquier interrogante, sino hacer una pregunta, y más en esa perspectiva del método científico, pues es un ejercicio complejo, ¿no? Y articular esa pregunta con las actividades de observación que han planteado, ¿no? Creo que en ese campo además nos compartieron los resultados que han tenido, ¿no? En relación con la ponencia de las TIC, me pareció también igualmente muy importante lo que nos decía Luis Alberto de la forma como el inicio, digamos, de esta situación inédita en la que nos encontramos desarrollando la educación y llevando a cabo, pues transcurriendo nuestras vidas, se introdujo en la institución educativa
la formación en TIC, o sea, se reconoció primero las limitantes, las deficiencias que tenía tanto los profesores como los estudiantes en materia de TIC, las desigualdades educativas existentes por el acceso, digamos, al Internet y a los dispositivos tecnológicos que permitan hacer un uso de eso. No obstante, digamos, está esa propuesta de formar, de educar y de incorporar al proyecto educativo las tecnologías. Nos dio ejemplos de cómo se ha hecho eso, de cómo se ha incorporado al PEI, o sea, creo que este ejercicio nos corrobora que después de que superemos un poco esta situación, pues la educación tendrá necesariamente que cambiar y tendrá en los recursos tecnológicos un nuevo componente que no se podrá desconocer y que efectivamente esas incorporaciones tanto al proyecto educativo como a la práctica de los docentes, pues serán necesariamente irreversibles, ¿no? En el caso de la ponencia número 3, Leonardo nos mostraba pues cómo el uso de una herramienta, digamos como es el Instagram, ¿sí? Que si bien ha sido pensada para el entretenimiento, ¿sí? Y la información que en muchos casos se considera un tanto superficial, pues efectivamente el docente con su formación pedagógica puede hacer de esto una herramienta, digamos, útil para diseñar ambientes de aprendizaje y darle un fin pedagógico en el cual, digamos, se conjugan los intereses formativos que tiene la escuela, que tiene la educación, que tiene el profesor, con ese gusto y con esa digamos, esa disposición y ese interés que tienen los jóvenes por hacer uso de este tipo de herramientas. Sin duda, pues aquí hay una enseñanza también igualmente valiosa, ¿no? En el caso de la ponencia número 4, creo que la reflexión de Mónica y de Luz Estela es muy importante en el sentido, digamos, de poner en evidencia la necesidad de investigar de los profesores. Perfecto. Muchas gracias a todos por su participación en el desarrollo de las actividades de esta mesa. Pasamos entonces ahora a la conferencia del profesor Marmolejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias profesor Daniel y gracias a los compañeros. Con gusto. Gracias. Gracias. Con muchísimo gusto. Mucho gusto.